extremidades, una extremidad superior, una extremidad inferior que corresponde a las epífisis, epífisis superior y epífisis inferior. Entonces, este radio va a estar localizado, mírenlo acá, hacia la región lateral del antebrazo. Entonces, acuérdense que todas las estructuras se analizan en posición anatómica. Entonces, el radio es un hueso largo que tiene un cuerpo y dos extremidades, una superior y una inferior. El cuerpo corresponde a la diáfisis del hueso largo y el extremo superior e inferior corresponde a la epífisis superior y a la epífisis inferior. ¿Dónde se localiza o dónde está situado el radio? Mírelo, en la región lateral del antebrazo. Como vemos acá en la gráfica, el extremo inferior del radio, mire, entonces extremo superior, epífisis superior y extremo inferior. Entonces nos dice que el extremo inferior es mucho más ancho y mucho más desarrollado que la extremidad superior. Cuando nosotros vamos a estudiar el hueso, que es el radio en este caso, y lo vamos a ver en posición anatómica, o sea, ponerlo como está normalmente posicionado a nivel del antebrazo, vamos a dejar que arriba está la parte circular más pequeña del radio, que se llama la cabeza, entonces va a estar dirigida hacia la parte superior. Medialmente, entonces miren, cuando usted mira esta gráfica acá, se da cuenta que es medial, o sea, hacia la parte media del antebrazo. Medialmente vamos a encontrar esta rugosidad grande que se llama la tuberosidad del radio. Va a estar ubicada medialmente. Y hacia la región anterior, mire, la región anterior va a estar ubicada la epífisis distal del húmero, entonces, perdón, del radio. La epífisis distal del radio va a estar ubicada hacia la cara anterior. Esa posición anatómica es lo que a nosotros nos va a determinar si el radio es un radio derecho o si el radio es un radio izquierdo. Por ejemplo, en este caso, este va a ser un radio izquierdo. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que es el cuerpo, mire, que corresponde a la diáfisis. Este cuerpo, ¿sí? Va a estar un poquito incurvado, miren aquí, con una convexidad que sobresale hacia la región lateral y una concavidad medial, que es la cual se va a articular con el hueso cubital. Entonces, vamos a tener que esta va a tener tres caras y al tener tres caras va a tener tres bordes que las van a estar uniendo entre sí. Entonces va a tener una cara anterior, miren aquí, una cara anterior, va a tener una cara posterior y va a tener una cara lateral, que es la parte convexa, miren. Entonces cada lateral, cara posterior y cara anterior. Y los tres bordes, entonces mire, uniendo la cara anterior con la posterior, vamos a tener el interóseo, mírenlo aquí, el borde anterior, que es el borde, perdón, aquí, el borde interóseo, que es este que estamos mirando acá, entre la cara anterior y la cara posterior. Vamos a tener un borde anterior, que está a este nivel, y por detrás, miren aquí en la gráfica, vamos a tener un borde posterior, ¿sí? Entonces un borde posterior, un borde interóseo y un borde anterior. Esas son las regiones en las cuales está dividido el cuerpo del radio. Bueno, hablemos entonces de la cara anterior. ¿Qué vamos a encontrar en la cara anterior? Mire aquí este agujero, que es el agujero nutricio. Habíamos dicho ayer que los agujeros nutricios, que son los que contienen el paquete vasculonervioso que nutre al hueso, va a estar más ubicado hacia la región superior que hacia la región inferior de los huesos largos. ¿Listo? Entonces, mire, dice que esta cara anterior es plana, es un poco cóncava, va a contener el agujero nutricio y se va a permitir las inserciones musculares, ¿listo? A este nivel de dos músculos. Entonces le dice su libro que los 2/3 superiores se va a insertar el músculo flexor largo del pulgar y hacia su extremo distal se va a insertar el pronador cuadrado. La cara lateral, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la cara lateral, esta cara lateral es convexa, tiene como una concavidad que sobresale hacia la parte eh, pues lateral, miren aquí, correspondería a esta parte de acá donde nosotros le podemos ver la convexidad. Se va a insertar, bueno, el músculo supinador y
esta sí va a tener, miren aquí, una estructura ósea que le pertenece, que es la rugosidad para la inserción del músculo pronador redondo. Ojo, ese músculo sí lo podemos preguntar, no el músculo como tal, sino la rugosidad. Entonces, el radio tiene una rugosidad que se ha formado para la inserción del músculo pronador redondo. Hacia la parte inferior, esta cara lateral va a ser lisa y va a permitir las inserciones de algunos tendones de los músculos, como lo vamos a ver más adelante. Y la cara posterior, ¿sí? Esa carita posterior es redondeada y no tiene pues mayores características sobresalientes. Entonces, en la cara anterior, ¿qué sobresale? El agujero nutricio. Y en la cara lateral, ¿qué sobresale? Sobresale la rugosidad para la inserción del músculo pronador redondo. Esas son estructuras anatómicas que están y son características de esas caras a nivel del hueso radio. La cara posterior está redondeada, entonces aquí la podemos mirar, mire la superficie posterior es redondeada y no vamos a encontrar ninguna estructura sobresaliente. ¿Listo? El borde interóseo, mírenlo aquí, que está uniendo la cara anterior con la posterior, ese borde interóseo tiene un filo, es muy delgado, es casi cortante. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? Nos dice que este borde interóseo se va a originar de 2 centímetros por debajo de la tuberosidad del radio. ¿Vieron aquí? La tuberosidad del radio. Entonces, 2 centímetros por debajo se origina este borde, que es el borde interóseo. ¿Qué es importante del borde interóseo? Que se va a unir con el borde interóseo del cúbito a través de una membrana que se llama interósea, que es un tejido fibroso, que le da el movimiento al antebrazo de pronación, que es llevar el brazo boca abajo, y supinación, que es llevarlo boca arriba a partir de la posición anatómica. ¿Listo? A nivel distal, entonces, miren, este borde interóseo va a terminar formando parte de la articulación radiocubital distal. Vamos a ver si tengo una. Miren aquí. Ahorita nos regresamos todo esto. Miren aquí. La articulación radiocubital distal. Entonces, a ese nivel vamos a encontrar nosotros que termina nuestro borde interóseo. ¿Listo? El borde anterior, miren aquí, donde se inicia. Ese borde interóseo se inicia en la tuberosidad del radio. Entonces, ojo, mientras que el borde interóseo se origina 2 centímetros por debajo de la tuberosidad del radio, el borde anterior se origina desde la tuberosidad del radio, a nivel de una estructura que se conoce como raíz inferior de la tuberosidad. Entonces, miren aquí, esto es lo que se conoce como la raíz inferior de la tuberosidad y se va a continuar hacia abajo con el borde anterior. Ese borde posterior, está aquí, es poco marcado, está entre la cara anterior y la posterior, y como sabemos que la cara posterior es redondeada, entonces este borde también tiene esa característica de ser redondo, entonces no tiene mayor, como les digo, o sea, es poco marcado, no vamos a encontrar nada a ese nivel. ¿Listo? Entonces este es nuestro radio con sus 3 caras y con sus 3 bordes a nivel de la diáfisis. Entonces aquí volvemos, miren el orificio nutricio, entonces dijimos que el orificio nutricio le pertenecía pues a la cara anterior. ¿Qué más podemos mirar aquí? Miren aquí la tuberosidad del radio, miren aquí el borde interóseo, miren aquí el borde anterior, aquí podemos mirar el borde posterior que es redondeado y es poco marcado, el interóseo nuevamente aquí lo podemos mirar y aquí miramos cómo se dirige hacia abajo el borde interóseo y se va a articular con el cúbito para formar parte de la articulación radiocubital distal. ¿Listo? Bueno. Aquí también son las mismas proyecciones para que cuando usted estudie pueda evidenciarlo. Entonces, mire, el borde interóseo, el borde lateral, la tuberosidad del radio. Bueno, la literatura antigua le decía tuberosidad del bicipital porque se inserta el músculo bicipital. Aquí está el borde lateral, el borde interóseo, el borde posterior, dependiendo de las caras. ¿Listo? Bueno,
Hablemos entonces de la extremidad superior del radio. Miren aquí. ¿Qué vamos a encontrar en la extremidad o qué forma parte la extremidad superior del radio? Mire. Esta extremidad superior va a formar parte de la articulación del codo. Cuando hablamos ayer del húmero, dijimos que tenía hacia la región el cóndilo humeral o capitolio o cabecita del húmero, sobre la cual o con la cual se iba a articular con la cabeza del radio. Entonces, miren aquí, la cabeza del radio, ¿listo? Forma parte de la articulación del codo cuando se articula con el cóndilo del húmero. Entonces, en el extremo proximal encontramos la cabeza del radio, el cuello del radio y la tuberosidad del radio. Entonces, son las tres estructuras que están a nivel de la extremidad superior o proximal del radio. ¿Qué decimos de esta cabecita del radio? Miren, entonces, esta cabeza del radio va a tener hacia la parte superior una fosa, que es la fosita articular, que es donde se va o la cual se va a unir al cóndilo humeral. La cabeza alrededor tiene la circunferencia de la cabeza del radio y esta circunferencia de la cabeza del radio es la que se va a articular, ¿sí? Esta circunferencia articular es la que se va a articular con la escotadura radial del cúbito. Cuando esta cabeza, esta circunferencia articular del radio se une con la escotadura radial del cúbito, va a formar la articulación radiocubital proximal. Entonces, radiocubital proximal. Debajo de la cabeza vamos a encontrar un estrechamiento que se conoce como el cuello del radio. Cuando, ¿sí? Se forma el cuello del radio e inicia la diáfisis o cuerpo del radio, van a formar un ángulo, el ángulo cérvico-diaficiario. ¿Por qué tiene importancia este ángulo cérvico-diaficiario? Porque permite los movimientos de pronación y de supinación a nivel de esta articulación, que es la radiocubital proximal. Entonces va a permitir ese movimiento de pronación y supinación del antebrazo. Entonces, ¿dónde se encuentra el ángulo cérvico-diaficiario? Entre el cuello del radio y la diáfisis o cuerpo pues, de esta estructura. Aquí tenemos la tuberosidad del radio, mire, es una saliente ovoidea, mire, tiene una forma ovalada, está ubicado por arriba o en la región superior del cuerpo del radio. Aquí se va a insertar el bíceps braquial, por eso le dicen la tuberosidad del bíceps, que habíamos visto, miren aquí, en esta gráfica. Entonces, se llama tuberosidad del bíceps porque ahí se inserta el bíceps braquial. Va a tener una raíz superior y va a tener una raíz inferior de la tuberosidad. Y ya habíamos dicho que de esta raíz inferior de la tuberosidad se iba a originar el borde anterior del cuerpo del radio. ¿Listo? Esas son las características que sobresalen de la extremidad superior del radio. Entonces miren aquí la fosita articular, miren aquí la cabeza del radio con la circunferencia articular y mire cómo esa circunferencia articular se une al cúbito aquí con a nivel de la escotadura radial del cúbito. Es importante que usted tenga en cuenta que cuando hay escotaduras o incisuras que se van a articular con otro hueso, primero llevan el nombre del hueso con el cual se van a articular y luego el nombre del hueso al que pertenece. Por ejemplo, esta escotadura es para el radio, pero le pertenece al cúbito. Por eso se llama escotadura radial del cúbito. Entonces, en el examen práctico, entre paréntesis, les voy a decir de una vez, tienen que especificar muy bien esa parte, porque si usted me coloca escotadura, no tiene validez, porque como nos vamos a dar cuenta, hay muchas escotaduras. Entonces, esta escotadura, por ejemplo, si estuviese señalado en el examen práctico, la respuesta correcta será escotadura radial del cúbito.
Entonces, miren aquí, bueno, la escotadura, aquí estaría el cuello. Miren aquí la tuberosidad del radio, ¿listo? Que son las tres eh, estructuras representativas de la extremidad superior. Bueno, en la extremidad inferior, entonces miren aquí, esta es la extremidad inferior, miren aquí. Esta extremidad inferior va a participar y va a formar parte de la articulación radio carpiana, miren aquí, va a formar parte de la articulación radiocarpiana y también de la articulación radiocubital distal. Entonces, miren, se articula con el carpo y se articula también con qué? Con el cúbito a través de la articulación radiocubital distal. Entonces, la extremidad inferior participa en dos articulaciones, en la articulación radiocarpiana y en la articulación radiocubital distal. Ya habíamos dicho que esta era la parte más voluminosa que iba a tener nuestro hueso radio. Ya habíamos dicho que el radio hacia arriba iba a ser poco prominente, digámoslo así, a nivel de su cabeza, pero a nivel distal lo íbamos a encontrar de mayor tamaño. Esa extremidad inferior va a tener 5 caras, va a tener una cara inferior, mirenla aquí, que es la que se va a articular con los dos huesos del carpo. Va a tener una cara anterior, que está por delante, ¿sí? Miren aquí, va a tener una cara posterior, va a tener también una cara lateral, que va a estar a este nivel. Este nivel, esta es la cara lateral, la que les estoy mostrando aquí. Esta es la cara posterior, ¿listo? Y va a tener una cara medial, perdón, miren aquí, una cara medial. Bueno, entonces, ¿qué es representativo en la cara inferior? Mire, es articular, dice que esta cara inferior lateralmente se va a continuar en una prominencia delgada que está ubicada hacia la región lateral del antebrazo y se conoce como apófisis estiloides del radio, así se llama, apófisis estiloides del radio. Ese también debe llevar el de apellido, el hueso al que pertenece, entonces en ese caso se llamará apófisis estiloides del radio. Y miren, la cara inferior va a tener dos superficies articulares, miren para los dos primeros huesos del carpo que de lateral a medial se nombran como escafoides y semilunar. ¿Listo? Entonces va a tener las superficies articulares para los dos primeros huesos del carpo que corresponden al escafoides y al semilunar. No olviden, chicos, que este nombramiento se hace en posición anatómica. Entonces, siempre para posición anatómica vamos a ir de lateral a medial. Entonces, así se nombran estas dos superficies articulares. ¿Listo? La superficie anterior, que estaría a este nivel, pues nos va aquí a este nivel, nos va a servir para que se inserte el músculo supinador. El pronador, acuérdese, está hacia la región superior, tanto del cúbito como del radio. El pronador, que es llevarlo boca abajo el brazo. Y el supinador está hacia el extremo distal del radio. Entonces, si no estuviera en esa posición, no podríamos nunca supinar porque está en anteposición, bueno, oposición como tal al músculo pronador que es superior. ¿Listo? Bueno, entonces miren aquí. A nivel posterior, miren, vamos a encontrar dos surcos, un surco medial y un surco lateral. Miren aquí, esta es la cara posterior. Vamos a tener un surco medial y vamos a tener un surco lateral. ¿Listo? Entonces, estos surcos sí es importante que sepamos qué pasa a ese nivel. Entonces, miren, en el surco medial vamos a encontrar aquí el surco para el extensor del dedo índice y el extensor de los dedos. Esto que está aquí con esta primera flecha roja hacia abajo, que está en la cara posterior,
va a formar y se conoce como surco para el extensor del índice y el extensor de los dedos. El surco lateral, ¿sí? Que es este, y lo ven aquí, va a estar para el tendón del músculo extensor largo del pulgar. Entonces, esos son los dos surcos de la cara posterior. Hacia la cara lateral, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un surco también medial y un surco lateral. El surco medial, ¿sí? Mírenlo aquí, va a estar ¿para quién? Para el tendón del extensor corto del pulgar y para el extensor, ¿dónde está? Extensor, se me perdió. Aquí está. Va a estar para el surco, para el extensor radial corto del carpo y para el extensor radial largo del carpo. Miren aquí. Entonces, estas dos mediales de aquí son los de la cara lateral, pero corresponden al surco para el extensor radial corto del carpo y el surco para el extensor radial largo del carpo. Y lateralmente, miren acá, vamos a tener el surco para el abductor largo del pulgar y el surco para el extensor corto del pulgar. Entonces, cuando usted estudia acá, se puede ubicar porque estos son surcos, no estamos hablando de músculos, sino de los surcos por donde pasan los tendones. Entonces, miren, esta es la cara posterior, este va a ser el surco medial, este va a ser el surco lateral. Y esta es la cara lateral, miren aquí, y aquí tenemos el surco, ¿sí? Estos son los surcos mediales, estos son los surcos laterales. Aquí vamos a tener el surco para el extensor radial corto del carpo, el surco para la extensión radial largo del carpo, que están mediales. Y a nivel lateral, estos dos surcos, que son para el abductor largo del pulgar y para el extensor corto del pulgar. Y esta es la apófisis estiloides que habíamos dicho que le pertenecía a la cara inferior porque era una prolongación lateral de esa cara. Y medialmente, entonces miren, la cara medial va a tener la escotadura cubital, entonces escotadura cubital del radio, la cual se va a articular con la circunferencia articular de la cabeza del cúbito. Entonces, el único hueso que tiene la cabeza hacia abajo es el cúbito. Entonces, les repito, miren, la cara medial de la extremidad inferior del radio va a tener la escotadura cubital del radio, que se articula ¿con quién? Con la circunferencia articular de la cabeza del cúbito, formando la articulación radiocubital distal. Ya sabemos cómo quedan articulados por arriba y por abajo el cúbito y el radio. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta del radio que quieran que les resuelva o todo quedó claro. Bueno, entonces sigamos. El cúbito, mírenlo aquí. Entonces, esta está en posición anatómica. Entonces, miren, el radio está por fuera, lateral a nivel del antebrazo, y el cúbito va a estar ubicado medialmente. ¿Qué nos dice del cúbito o la ulna? Entonces, miren, este cúbito también va a ser un hueso largo. Al ser un hueso largo, va a tener un cuerpo que se llama la diáfisis y dos extremidades, una extremidad superior y una extremidad inferior, que corresponde a las epífisis, tanto superior como inferior. Entonces, ¿dónde está ubicado el cúbito? En la región medial del antebrazo. Eso es importante y no lo podemos olvidar. Cuando nosotros lo queremos poner en posición anatómica para poderlo estudiar, ¿qué es importante? Miren que este gancho va arriba, el olecranon, va hacia la parte de arriba. Los picos que se forman por esta prolongación del olecranon, miren, este es un pico, una saliente, este es otro pico, van a ir hacia adelante, ¿sí?
y la cara articular, que era la escotadura radial del cúbito, va a ir lateralmente. Entonces, miren, la escotadura radial del cúbito va lateralmente, los picos que se forman del olecranon, tanto arriba como abajo, van hacia adelante, y este que es el gancho del olecranon va hacia arriba. Entonces, así nos ubicamos en posición anatómica. Entonces, olecranon arriba y la cabeza del cúbito va hacia abajo. Entonces, no se olvide que el único hueso que tiene la cabeza hacia abajo va a ser el cúbito. El cuerpo también, pues igual que el radio, va a tener tres caras y va a tener tres bordes. Entonces, va a tener una cara anterior, que se llama aquí superficie anterior, va a tener una cara posterior y obviamente va a tener una cara medial. Acuérdese que el radio tenía anterior, posterior y lateral porque está ubicado lateralmente. El cúbito, como está ubicado medialmente, tiene una cara anterior, una cara posterior y una cara medial. Simplemente pues por posición anatómica. Y va a tener tres bordes, un borde interóseo, mírenlo aquí, un borde anterior y un borde posterior. Entonces, borde interóseo, borde anterior y borde posterior. Cuando usted esté estudiando su libro, se viene esta gráfica porque aquí usted puede comprender, por ejemplo, que el borde interóseo, mírelo, está entre la cara anterior y la cara posterior. Que el borde posterior va a estar entre la cara posterior y la cara medial, y que el borde anterior va a estar entre la cara anterior y la cara medial. ¿Listo? Bueno, entonces, en este orden de ideas, ¿qué es representativo en la cara anterior? En la cara anterior del cúbito vamos a tener un surco, que es el surco para el músculo flexor profundo de los dedos, y vamos a encontrar esto que es el agujero nutricio. No sé si tengo una gráfica que tenía ese, creo que no lo encontré. No, ese surco no lo encontré. ¿Listo? Entonces en la cara anterior vamos a encontrar aquí nuestro agujero nutricio ubicado hacia el extremo superior del hueso largo y vamos a encontrar el surco para el músculo flexor profundo de los dedos. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, en la cara posterior, ¿sí? Hacia la cara posterior vamos a encontrar una rugosidad que es para la inserción del músculo ancóneo, va a estar hacia la cara posterior, y la cara medial no tiene pues ninguna impresión importante. Entonces, ¿qué tiene la cara anterior? Dos estructuras. El surco para el músculo flexor profundo de los dedos y el agujero nutricio. Y la cara posterior va a tener una rugosidad que es para el músculo ancone. La cara medial es ancha hacia arriba. Paréntesis, Sebastián, ¿está?
Bueno, entonces ahora Sebastián les da una información. Entonces, eso con las caras. Entonces, la cara anterior, la cara posterior y la cara medial no va a tener ninguna, pues, estructura representativa como tal. El borde anterior, pues, es el borde más marcado que vamos a tener. Es redondeado y es el más marcado. El borde posterior está un poquito angulado. Y el borde interóseo, pues, como habíamos dicho, es el más puntiforme, el más cortante, y ese es el que va a unirse lateralmente, o se va a disponer en dirección lateral para unirse o no unirse, están en relación con el borde interóseo del radio a través de la membrana interósea y poder realizar los movimientos de pronación y de supinación. ¿Listo? Eso es importante. ¿Qué tenemos entonces? Miren, en la extremidad superior de nuestro cúbito. Entonces, miren aquí, la extremidad superior del cúbito obviamente es mucho más voluminosa que la extremidad superior del radio, que la cabeza del radio pues es una estructura no tan voluminosa, ¿sí? Va a formar parte de la articulación del codo. Vamos a encontrar aquí hacia la parte anterior esta gran escotadura, miren aquí, todo esto es una escotadura, que se conoce como la escotadura troclear. Miren aquí, todo esto. Entonces, esta es la escotadura troclear. Esta escotadura troclear se va a articular con la tróclea humeral y van a formar pues la articulación del codo. Esta escotadura troclear dice que se dirige hacia adelante y va a terminar en un pico o en una apófisis, mejor dicho, que se conoce como apófisis coronoides. Miren aquí. Entonces usted se acuerda que sobre la tróclea, eh, sobre la tróclea íbamos a encontrar nosotros una fosa, ¿no? Cuando hablábamos del radio, perdón, cuando hablábamos del húmero, sobre la tróclea íbamos a encontrar una fosa que se llamaba la fosa coronoide. ¿Listo? Entonces, ahora miramos cuál es la importancia de esa fosa con relación a la apófisis coronoides. Ya hacia la parte posterior, la tróclea también, y vamos a encontrar una fosa que se llamaba la fosa olecraneana. Entonces, no se olviden de esos detalles humerales. Entonces, miren aquí, vamos a encontrar, todo esto es la escotadura troclear, que se va a articular con la tróclea humeral. Hacia adelante termina en esta prominencia, que es la apófisis coronoides. Esta apófisis coronoides tiene que es el pico de la apófisis coronoides, que se va a articular la apófisis coronoides ¿con quién? Con la fosa coronoidea del húmero cuando realizamos flexión del antebrazo sobre el brazo. Entonces, cuando nosotros realizamos flexión, esa apófisis coronoides entra en la fosa coronoidea. Cuando nosotros realizamos extensión, se desplaza y ya vamos a ver quién entra en contacto en ese momento. ¿Listo? Debajo de este pico de la apófisis coronoides vamos a tener esta tuberosidad, que es la tuberosidad del cúbito. Lateralmente, miren, a la escotadura troclear, vamos a tener la escotadura radial del cúbito, ¿sí? Vamos a tener la escotadura radial del cúbito a este nivel. ¿Sí? Entonces, esta escotadura radial del cúbito, ¿con quién se articula? Con la circunferencia articular del radio para formar la articulación radiocubital proximal. ¿Listo? Hacia atrás y arriba, miren, en la extremidad superior vamos a encontrar esta prominencia que se denomina olecrano. Hacia la parte posterior, miren aquí, es el olecranon, vamos a encontrar el pico del olecranon. Y este olecranon es el que cuando hacemos extensión se articula con la fosa
olecraniana del húmero. ¿Cuando está en qué? En extensión. Cuando hace flexión, el olecranon sale de la fosa olecraniana, es como si se desarticulara, y es lo que usted se palpa prominente debajo de la piel. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos pues en cuenta. ¿Listo? Entonces, mientras esta apófisis coronoide en flexión es que entra en contacto directo, digámoslo, con la fosa coronoide del húmero, en flexión, el olecranon, para que entre en contacto con la fosa olecraniana, lo hace en extensión. ¿Listo? Entonces, esas son las estructuras representativas de la extremidad superior. Entonces, las vamos a repetir. Miren, la escotadura troclear, la apófisis coronoides, aquí estaría el pico de la apófisis coronoides. Lateralmente esta escotadura troclear se continúa como la escotadura radial del cúbito, ¿sí? Continúa así, como la escotadura radial del cúbito, para articularse con la circunferencia articular de la cabeza del radio, miren aquí. Entonces, que es aquí, miren la escotadura radial. ¿Listo? Y hacia atrás, esta escotadura troclear se continúa como el olecranon, y el olecranon termina en el pico, arriba en esta prominencia que es el pico del olecranon. Entonces, aquí podemos concluir que por posición anatómica, el pico del olecranon y el pico de la apófisis coronoides deben estar hacia la región anterior, habíamos dicho, ¿no es cierto? Cuando hablábamos de posición anatómica. Bueno, eso en cuanto a la extremidad proximal. Y la tuberosidad cúbita ya hablamos. En la extremidad inferior, miren, ¿sí? Va a tener la cabeza del cúbito, todo esto, miren, la circunferencia articular de la cabeza del cúbito, que lateralmente, miren aquí, se va a articular con la cara medial del extremo distal del radio y va a formar, ¿a quién? A la articulación radiocubital distal. Entonces, aquí teníamos una escotadura que tiene el radio, que es la escotadura cubital del radio, donde se llega a articular la circunferencia articular de la cabeza del cúbito. ¿Listo? Medialmente a la cabeza del cúbito vamos a encontrar esta prominencia que se llama apófisis estiloides del cúbito. Entonces, no se olvide colocarle el apellido. Vamos a encontrar también a este nivel, espérenme aquí, a este nivel, vamos a encontrar un surco, que es el surco del tendón del músculo extensor cubital del carpo. Ojo. Entonces vamos a tener en la extremidad inferior un surco que es para el músculo extensor cubital del carpo. Yo no le voy a preguntar el músculo, pero sí el surco. Entonces el surco se llama surco para el tendón del músculo extensor cubital del carpo, porque es un detalle anatómico propio de nuestro hueso cúbito. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, entonces nos dice que este cúbito a nivel distal, en su extremo distal, va a estar separado del hueso pisiforme, que vamos a hablar más adelante, a través de un disco articular. Entonces, nunca el cúbito se va a articular con el hueso pisiforme, salvo que entra en contacto por medio de un cartílago, por medio de un disco articular. Ojo con eso. Entonces, cuando usted lo estudia en el libro, le dice así, que el cúbito no se articula con el pisiforme, pero que sí tienen en contacto entre los dos un disco que se ha denominado el disco articular. Aquí les traje, pues, cuando usted está estudiando, le van a nombrar los músculos, ¿no es cierto? Entonces, pues igual tiene que leerlos. Entonces, simplemente se los traje para que cuando usted estudie pueda mirarlos donde están. Miren, aquí sí es importante la membrana interósea. Miren aquí, la membranita interósea. Esta es una vista, pues, posterior. Estamos viendo la parte posterior. Entonces, miren aquí la membrana interósea. ¿Verdad? Esta sí es una vista anterior. Pues, ¿cómo sabemos que la otra es una posterior? Esta es una anterior, porque miren, este es el pulgar,
y por posición anatómica, pues está hacia la región lateral. Entonces, esta va a ser un miembro superior derecho. Miren aquí la membrana interósea. Miren aquí. Entonces, no se olvide que al extremo superior está el pronador y al extremo inferior va a estar el supinador. Perdón, el pronador abajo y el supinador lateralmente. ¿Listo? Entonces, acá está el pronador redondo y acá está el pronador cuadrado y el supinador lateralmente. Entonces, aquí para que puedan mirar esa parte. Bueno, entonces eso respecto a los dos músculos que están formando el antebrazo. Entonces, es importante que no nos olvidemos que el único hueso que tiene la cabeza hacia abajo va a ser el cúbito. Hablemos del carpo, entonces, miren, hacia la parte inferior, ¿sí? Profe, Vamos a buenos tener días. que después de los extremos inferiores o distales del cúbito y del radio, vamos a tener el carpo. Ese carpo entonces va a estar conformado o va a estar organizado en dos filas, ¿sí? Entonces, esas dos filas va a tener una fila proximal y va a tener o superior, entonces le llaman fila superior, fila proximal, y va a tener una fila inferior o una fila distal. Distal respecto a la posición anatómica. Entonces, todo lo que esté hacia el antebrazo será proximal y todo lo que esté hacia las falanges de los dedos será distal, ¿sí? Entonces, miren, aquí vamos a tener en la primera fila, entonces, de lat a medial. ¿Cómo sé que es que el radio está en la región lateral del antebrazo y el cúbito está hacia la región medial del antebrazo? ¿Listo? Entonces, miren aquí, de lateral a medial, ¿cómo se nombre? Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Así se nombran, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Habíamos dicho que el radio en su cara inferior de la extremidad distal tenía las carillas articulares para el escafoides y para el semilunar, y que formaban así la articulación radiocarpiana. Bueno, estos huesos que están a nivel del carpo, dice que todos tienen una forma cuboidea. Entonces, cuando decimos que tienen forma cuboidea, significa que tienen 6 caras. ¿Listo? Entonces van a tener una cara anterior, una cara posterior, dos caras laterales y una superior y una inferior. Así están formadas los huesos del carpo que son de forma cuboide. Entonces miren aquí, el escafoides es el primero de la fila proximal o superior, miren aquí. Se articula con el radio, miren, se articula con el semilunar, se va a articular, miren aquí, con el trapecio. Les presento aquí el trapecio, miren aquí. Se va a articular con el trapezoide, miren, y también se va a articular con el grande, miren aquí. Entonces, ¿con quién se articula el escafoides? Con el radio, con el semilunar, con el trapecio, trapezoides y grande. Eso es importante saber. Y vamos a encontrar un tubérculo, esta prominencia, que es el tubérculo del hueso escafoides. Eso es lo más representativo que tiene. Hablemos del semilunar, entonces, ¿con quién se articula el semilunar? Mire aquí, con el radio, obviamente con el escafoides, con el piramidal, con el grande y con el ganchoso. Entonces, cuando usted vaya a estudiar, que esto sí es importante saberlo, cómo se articulan ellos entre sí, tiene que hacerlo así como lo estamos mirando ahorita, o sea, con la gráfica para que usted pueda mirar si efectivamente se articula o no se articula. ¿Listo? El piramidal, entonces, miren aquí. El piramidal, ¿con quién se articula? Entonces, este piramidal también se va a articular con el disco articular. Ese disco articular era el que iba a estar entre el extremo distal del cúbito y el carpo, pero no hay una articulación directa entre el cúbito y el carpo, sino que existe un disco que es el disco articular. No se vaya a olvidar de eso. Entonces, mire, se articula con el disco articular. Si yo le pregunto a usted, ¿el hueso piramidal se articula con el cúbito? Eso es falso.
porque no se articula con el cúbito. Entre el cúbito y el piramidal, y algo del piramidal, va a estar un disco, que es el disco articular. Ojo con eso. Entonces, mire, se articula aquí con el pisiforme, se articula aquí entonces con el semilunar, con el disco articular, con el pisiforme y con este que es el ganchoso. Y este pisiforme, con el único que se articula, es con el hueso piramidal. Hay una literatura que creo que es Gray. Gray dice que alcanza la región medial del disco articular, pero la Target dice que el pisiforme solamente se articula con el piramidal. ¿Listo? Entonces, como nosotros estudiamos la Target, pero pues igual si usted lo lee, también existe como esa parte de la literatura donde dice que este pisiforme sí se articula con la región medial, más medial, sí, del disco articular. Bueno, entonces primera fila, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Y en la segunda fila tenemos de lateral a medial el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. ¿Qué pasa con el trapecio? Miren, entonces el trapecio con quién se articula, con el escafoides, con el trapezoideo y miren aquí, con el primer metacarpiano. Y vamos a tener a este nivel el tubérculo del trapecio. Este trapezoide dice que es el hueso más profundo de los huesos del carpo. Va a estar entre el trapecio, el grande, el escafoides y el segundo metacarpiano. Entonces, miren aquí, es el más profundo, entre el trapecio, grande, escafoides y segundo metacarpiano. Este hueso grande, ¿sí? Se caracteriza porque tiene una cabeza, un cuello y un cuerpo. Entonces, mire, les presento la cabeza. ¿Cómo sé que esta es la cabeza? Porque se va a articular con el semilunar. Entonces, miren, aquí queda la cabeza del grande que se articula con el semilunar. Luego viene un estrechamiento y luego viene el cuerpo. Este cuerpo, ¿con quién se articula? Mire la gráfica, con el trapezoide, ¿sí? Miren aquí, con el escafoides, con el ganchoso, con el segundo, el tercero y el cuarto metacarpiano. Entonces se va a articular con el segundo, tercero, cuarto metacarpiano, con el ganchoso, con el trapezoide y aquí alcanza a hacer un contacto pues mínimo con el escafoides. ¿Listo? El ganchoso, miren aquí, es el más medial. Vamos a encontrar aquí el gancho del hueso ganchoso, el gancho del ganchoso. Este hueso se va a articular, miren, con el semilunar, con el piramidal, con el grande, entonces grande, semilunar, piramidal, con el cuarto y con el quinto metacarpiano. Y es así como quedan conformados los huesos del carpo. Estos huesos del carpo que están alineados en esas dos filas, que hay que aprendérselas así, primera fila de lateral a medial, o sea, de pulgar a meñique, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Segunda fila, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso, porque esas sí son preguntas de examen que son importantes. ¿Listo? Entonces, esos huesos, ¿por qué son tan importantes? Porque van a tener alineados así como carpo dos caras, una cara anterior y una cara posterior de acuerdo a la posición anatómica. Entonces, esta será la cara anterior. Esa cara anterior forma una estructura muy importante aquí que se conoce como canal del carpo. ¿Sí? Entonces, esto aquí se conoce como canal del carpo. ¿Cuáles son los límites de ese canal del carpo? Ese canal del carpo va a tener un límite lateral que va a estar formado por este, que es el tubérculo del escafoides y el hueso trapecio. Entonces, estos dos forman el límite lateral. El límite medial
va a estar formado por el hueso pisiforme y este que es el gancho del ganchoso. Ojo con eso, que esto es pregunta de examen. Entonces, límite medial del canal del carpo, el pisiforme y el gancho del ganchoso. Y límite lateral, el tubérculo del escafoides y el trapecio. Y el fondo de este canal va a estar formado por el trapezoide, el grande, el ganchoso, el semilunar y el piramidal. ¿Qué va a contener este? O sea, esos son los límites óseos de nuestro canal del carpo. Una pared lateral, una pared medial y un fondo. ¿Qué se forma entonces ahí? Un canal óseo que ese canal es ocupado por el retináculo de los músculos flexores. Entonces llegan todos los flexores y se unen a ese nivel y forman un retináculo de los flexores. Y eso, cuando ya llega ese retináculo de los flexores, es con lo que se conoce como túnel carpiano o túnel del carpo. Entonces todos hemos escuchado cuando dicen, no, es que tiene problemas del carpo, tiene túnel del carpo inflamado. Entonces ya sabemos dónde está, miren, aquí está ese túnel del carpo y ya sabemos que está ocupado por el retináculo de los músculos flexores y puede pues generar compresión a ese nivel. Entonces no se olviden de los límites que están conformando nuestro canal del carpo. Distalmente, entonces, bueno, estos son los carpianos otra vez, entonces de ¿de qué le digo? De lateral a medial, entonces miren el escafoide, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Trapecio, mire el trapezoide es el más profundo, grande y ganchoso. Muy bien. Vamos al carpo entonces. Dijimos que el carpo iba a ser la región anatómica que iba a estar representada por la palma y el dorso de la mano, ¿sí? Entonces esta es la parte ósea de la palma y el dorso de la mano. Vieron aquí. Se nombra igual de lateral a medial, o sea, desde el dedo pulgar hacia el dedo meñique. Son 5 huesos metacarpianos porque tenemos 5 dedos, pues normalmente nuestras 5 falanges, y habíamos dicho que se iban a nombrar con números romanos del 1 al 5. ¿Listo? Entonces, si miramos aquí la gráfica, miramos cómo nuestros huesos del metacarpo se van a articular con la fila distal del carpo. Entonces, miren, con el trapecio, trapezoide, el grande y el ganchoso, se van a articular nuestros huesos metacarpianos. ¿Listo? Estos huesos metacarpianos son huesos largos, mírenlos, son huesos largos, miren. Estos huesos largos van a tener una base. La base es la que se va a articular con la fila distal del carpo, un cuerpo que está ubicado hacia la parte media y una cabeza, miren aquí, que se va a articular con la base de de las falanges proximales. Entonces no se olvide, son huesos largos, los huesos del metacarpo son huesos largos, con una base, un cuerpo y una cabeza. La base se va a articular con la fila distal del carpo y la cabeza se va a articular con la base de las falanges proximales. ¿Listo? Como estos son huesitos largos, dice que tienen una cara anterior hacia la palma de la mano, una cara posterior hacia el dorso de la mano y caras laterales que se articulan entre sí. Los metacarpianos, excepto el primer metacarpiano, se van a articular con sus vecinos, miren, 2 con 3, 3 con 4, 4 con 5, pero el 1 no se articula con el vecino. ¿Por qué? Porque si ese se articulara, no pudiésemos hacer agarre. Entonces, el pulgar, esa separación del pulgar, es lo que nos permite a nosotros hacer agarre. Bueno, características de los carpianos. Entonces, estos metacarpianos, del 1 al 5, entonces miren, el 1 es el más corto de todos. Es el más corto, porque es nuestro dedo grueso, es más corto que todos los otros dedos. Entonces, este metacarpiano primero es más corto. No tiene carillas articulares laterales. Pues mire, no tiene, porque no se articula lateralmente con nadie.
¿Listo? Entonces no va a tener carillas articulares laterales. El 2, el segundo metacarpiano, solo tiene una carilla articular lateral. Obvio, porque solamente se va a articular con el tercer metacarpiano. Entonces no tiene sino una sola cara articular y que está hacia la región medial, porque el tercer metacarpiano está hacia la región medial. Muy bien, eso es lo característico del 2. Entonces, ¿qué es característico del 1? Que el primer metacarpiano es el más corto sin carillas articulares laterales. El 2 tiene una sola carilla articular que está para el tercer metacarpiano hacia su región medial. El 3 dice que tiene una apófisis estiloides hacia el dorso en su región proximal. El 4 no tiene apófisis estiloides y tiene dos carillas hacia su base, mire, para el tercer y quinto metacarpiano. Y el quinto va a tener una apófisis estiloides hacia el dorso y solamente una carilla articular lateral, que es para la carilla articular medial del cuarto metacarpiano. Les sugiero que siempre estudien esta parte con un atlas, porque acuérdese que, mire, si hablamos del cuarto, mire, esto es lateral, aquí donde tengo el cursor, porque está hacia el dedo pulgar y el pulgar es lateral. Y esta carilla de aquí donde está mi cursor es la carilla medial, porque está hacia la parte media del cuerpo. Por eso es que yo les digo aquí, mire, el quinto metacarpiano solo tiene una carilla articular y es la carilla articular lateral. No tiene medial porque no se articula con ningún otro hueso. ¿Listo? Entonces, esas son las características más representativas que vamos a tener de nuestros metacarpianos. Y para finalizar, pues tenemos las falanges que están formando los dedos. Entonces vamos a tener una falange proximal, una falange media y una falange distal. Pero resulta que, aquí están las falanges, ¿sí? Entonces resulta que el primer dedo, o dedo pues pulgar, no tiene falange media. Entonces miren aquí la gráfica. Del segundo al quinto dedo, ¿sí? Vamos a tener una falange proximal, una falange media y una falange distal. Pero el primer dedo o dedo pulgar solamente tiene una falange proximal y una falange distal. Estos falanges proximales y medias van a tener tres partes anatómicas. Una base, que es la que se va a articular con la cabeza de los metacarpianos, un cuerpo hacia su parte media y una cabeza hacia su parte distal. Tanto las falanges proximales como las falanges medias. Pero la falange distal tiene base, tiene cuerpo y tiene apófisis. Miren aquí, esta puntica, que es la que le va a dar la forma a los dedos con los músculos y la piel que se están formando. ¿Listo? Entonces, la falange proximal, a través de su base, se va a articular ¿con quién? Con la cabeza de los metacarpianos. La falange media se articulará con la media y la media con la distal. La falange media y la falange proximal tienen base, cuerpo y cabeza, mientras que la falange distal tiene base, cuerpo y tubérculo o apófisis, ¿listo? Que es la parte puntiaguda que le va a dar la forma a los dedos, ¿listo? Pues miren aquí la falange, miren aquí el tubérculo de la falange o apófisis de la falange distal, no se olviden, desde todos los 5 dedos. Y el primer dedo no tiene falange media. El primer dedo o dedo pulgar no tiene falange media. Y esas son las características de las falanges. Base, cuerpo y cabeza para las falanges proximales y medias. Y para las falanges distales, base, cuerpo y tubérculo para nivel distal. Entonces miren aquí. Entonces aquí tenemos los metacarpianos, miren aquí. Aquí tenemos las falanges proximales, las falanges medias y las distales.
Aquí tenemos los tubérculos, el cuerpo y la base. Esta no tiene cabeza, tiene tubérculo, cuerpo y base. Y estas de acá sí tienen cabeza, cuerpo y base. ¿Listo? Y eso era lo que teníamos para revisar de la parte teórica de nuestra parte libre del miembro superior. ¿Listo? Entonces, es importante, y no lo olvide, que cuando usted vaya a estudiar, agarre su atlas o estudie en las gráficas para que su cerebro pueda corroborar esa información teórica que tiene con esa información visual que es importante. Entonces, chicos, hagamos un receso de 15 minutos. Nos encontramos, son las 9:05, a las 9:20 para hacer el repaso práctico de, de estas estructuras. Entonces, 9:05, a las 9:20 nos encontramos para hacer el reconocimiento de estas estructuras. Y les voy a armar un Kahoot con algunas preguntitas básicas, a ver, para que podamos repasar. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o inquietud? Bueno, entonces, chicos, nos vemos a las y 20.